Situación 1. El Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables se encarga de diseñar y ejecutar acciones y políticas de prevención en el marco de la Ley número 3364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. El programa, a través de su servicio de atención denominado Centro Emergencia Mujer CEM, genera información estadística que permite conocer la demanda de atención de las personas afectadas por la violencia. En su sitio web publicó la infografía sobre casos atendidos por los centros de emergencia mujer según tipo de violencia durante el periodo marzo 2019-2020. Asimismo, durante el periodo de enero a marzo de 2020, el porcentaje de mujeres atendidas por los CEM fue de 86%, como se observa en la infografía, mientras que el resto, es decir, 14%, fueron atenciones a hombres, igual a lo registrado en el mismo periodo del año anterior. Según la información presentada en la infografía, responde las siguientes preguntas: A, B, C, D y E. Pregunta A. ¿En qué tipo de violencia contra la mujer el porcentaje se ha incrementado? Justifica tu respuesta. Observamos los porcentajes de los años 2019 y 2020. En violencia sexual, 2019, 9%, 2020, 10%. El porcentaje se incrementa. En violencia física, 40% 2019, el 2020 39%, disminuye. En violencia psicológica, 2019 50%, 2020 50%, se mantiene. En violencia económica patrimonial, el año 2019 1%, el año 2020 1%, es igual. Respondiendo a la pregunta, ¿en qué tipo de violencia contra la mujer el porcentaje se ha incrementado? Respuesta: el porcentaje se ha incrementado en violencia sexual, de 9% a 10%, significa el 1%. Respuesta: se ha incrementado en violencia sexual. El 2019 fue 9%, el 2020 es de 10%. Se incrementó en 1%. B. De la infografía, podríamos interpretar que la cantidad de mujeres que sufrieron violencia psicológica en los años 2019 y 2020 es la misma, o hubo algún progreso con su erradicación. Argumenta tu respuesta. Antes de responder, analizamos. Nos estamos refiriendo a violencia psicológica. Debemos distinguir entre la cantidad y el porcentaje. En violencia psicológica, la cantidad de mujeres el año 2019 es 7.207. El año 2020, 3.111. Disminuye notablemente, pero en porcentaje son iguales, 50%, 50%. Entonces, respondiendo la pregunta, no es la misma. Hubo progreso en su erradicación. En el año 2019, 7.207 mujeres sufrieron violencia psicológica. El año 2020, 3.111 mujeres sufrieron violencia psicológica. Si restamos 7.207 menos 3.111, nos da 4.096. Hubo una disminución significativa de 4.096. C.
Los porcentajes de mujeres que sufrieron violencia económica patrimonial en los años 2019 y 2020 son los mismos. Si no lo es, justifica la diferencia en las cantidades. Respuesta. En la pregunta nos dicen los porcentajes de mujeres. Observamos, en violencia económica patrimonial, el año 2019 es 1%. El año 2020 también es 1%. Entonces, el porcentaje de mujeres que sufrieron violencia económica patrimonial en ambos años es el mismo. Respuesta, sí, son los mismos. El año 2019 fue del 1% y el año 2020 es del 1%. D. A partir de los datos mostrados en la infografía, ¿consideras que se ha reducido la violencia contra la mujer del 2019 al 2020? Justifica tu respuesta. Respuesta, sí se ha reducido. Para entender mejor los datos que están en la infografía, lo pasamos a una tabla. Datos del 2019. Cantidad, porcentaje. Datos del 2020. Cantidad, porcentaje. Son los mismos datos de la infografía. Entonces sumamos los casos atendidos por violencia sexual, violencia física, violencia psicológica y violencia económica patrimonial. El año 2019, sumando nos da 14.420, equivale al 100%. El año 2020, sumando nos da 6.155, equivale al 100%. Como se puede observar en la tabla, el año 2019 se atendió 14.420 casos de violencia contra la mujer. El año 2020 se atendió 6.155 casos por violencia contra la mujer. La diferencia es significativa, de 14.420 a 6.155. En conclusión, el año 2019, 14.420 mujeres sufrieron algún tipo de violencia, y el año 2020, 6.155 mujeres sufrieron algún tipo de violencia. Hubo una disminución de 8.265. Se obtiene restando los datos del 2019 menos los datos del año 2020. Por tanto, 8.265 mujeres representan el 57%. Concluimos que hubo una disminución del 57%. Si no quieren tener problemas con el porcentaje, pueden decir hubo una disminución de 8.265. Reflexiona sobre qué acciones podemos implementar para comenzar a erradicar la violencia contra la mujer. ¿Por qué crees que es importante vivir en una sociedad en donde todas y todos tenemos un trato igualitario? Respuesta a la primera pregunta. Acciones que podemos implementar para comenzar a erradicar la violencia contra la mujer. La directora ejecutiva de ONU Mujeres presenta la siguiente agenda política. 16 pasos para poner fin a la violencia contra las mujeres. Ratificar los tratados internacionales y regionales, adoptar y cumplir las leyes, crear planes nacionales y locales de acción, hacer que la justicia sea accesible para las mujeres y las niñas, poner fin a la impunidad frente a la violencia sexual en los conflictos, garantizar el acceso universal a los servicios esenciales, brindar formación a aquellos que trabajan
en los servicios esenciales, otorgar recursos públicos adecuados, recopilar, analizar y difundir la información nacional, invertir en la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de las mujeres, mejorar la autonomía económica de las mujeres, aumentar la conciencia pública y la movilización social, involucrar a los medios de comunicación de masas, trabajar para y con los jóvenes en tanto que defensores del cambio, movilizar a los hombres y a los niños, realizar una donación al Fondo Fiduciario de la ONU para poner fin a la violencia contra las mujeres. Respondiendo a la segunda pregunta, ¿por qué crees que es importante vivir en una sociedad donde todas y todos tenemos un trato igualitario? Es importante vivir en una sociedad donde todos tengamos un trato igualitario porque la igualdad y la no discriminación son principios básicos de los derechos humanos. Toda persona, sin distinción, tiene derecho a la igualdad de trato ante la ley y a ser protegido contra la discriminación por diversos motivos, entre ellos la orientación sexual y la identidad de género. La igualdad de oportunidades es una idea de justicia social que propugna que un sistema es socialmente digno y justo cuando todas las personas tienen las mismas posibilidades de acceder al bienestar social y poseen los mismos derechos políticos.